En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, Assalamu alaikum. Eh, con respecto al Hauze, el seminario teológico en la ciudad bendita de Qom, hay que decir el rol tan trascendente e importante del seminario teológico, el Hauze, en Qom, en Najaf, en Mashhad, en distintos lugares, pero especialmente estos en particular. Obviamente los de Najaf, los de Qom, han jugado un rol importantísimo, trascendente en la conservación, en la enseñanza del Islam, en la garantía, en la protección al Islam, en la denuncia a los delitos, a los crímenes, a las tergiversaciones, a los desvíos, a los abusos de poder. Históricamente han desempeñado un rol de reserva, de trinchera del Islam, los grandes sabios y religiosos piadosos que han dado su vida para proteger al Islam. Realmente fueron las últimas trincheras donde, cuando avanzó el colonialismo hasta las puertas de los seminarios, fueron los sabios, los religiosos. Voy a destacar obviamente al Imam Khomeini, pero no fue el único. Hubo muchos grandes sabios que mantuvieron la pureza de las enseñanzas proféticas al costo de padecer persecuciones, discriminaciones, abusos, opresión de parte de los tiranos, las dinastías monárquicas, etc., a lo largo de la historia. Y fue el Imam Khomeini quien se levantó y pidió auxilio a los sabios y a los creyentes para salvar al Islam, que estaba en peligro. De modo que esas son las trincheras que salvaron al Islam y a la región de la total colonización y la total tergiversación del Islam para que fuera interpretado por enemigos del Islam. Gracias a Dios y a este Hauze, el Imam Khomeini y su revolución han hecho que el Hauze se abra al mundo, a Oriente y Occidente, y acudan de Oriente y Occidente a estudiar y a beneficiarse de los conocimientos históricos guardados celosamente por los sabios. De ahí que personas como nosotros en Occidente, en América Latina, tuvimos la oportunidad de ir a estudiar y aprender más del Islam. Un tema muy importante, que el rol de América Latina, por ejemplo, que es la región donde trabajamos nosotros, o la región de habla hispana, Hispanoamérica, es que la primera generación de estudiantes que hemos conformado después del triunfo de la revolución, hemos ido y hemos aprendido lo básico del Islam en distintos niveles de profundidad, con posgrados, doctorados, lo que fuera, pero aún así es el ABC, es la introducción al conocimiento del Islam, donde los mujtahidín, los grandes sabios, están obviamente en niveles de una gran profundidad del conocimiento islámico, de la cual obviamente nosotros no tenemos. Un tema muy importante es que los marjas, los grandes sabios del Hauze, nos han dicho en todos estos años, desde el triunfo de la revolución a esta parte, de que la situación en nuestra región se asimilaba mucho a la situación del profeta en Meca, cuando comienza la difusión del Islam. Cuando dice la ilaha illallah tuflihu, por ejemplo, y donde el principio es la enseñanza de la existencia de Dios, de conocer a Dios, de la revelación, del día del juicio, de la profecía, del rol de los profetas, de la enseñanza de la revelación, de la purificación, y que obviamente en los niveles más profundidad de acciones islámicas y de conformación de sociedades islámicas era un camino a recorrer, un desafío a futuro. Yo creo que es muy importante que la segunda, tercera generación de estudiantes que vienen a estudiar al Hauze aprendan cada vez más, y que nosotros hagamos los esfuerzos pertinentes para conocer exactamente cómo era la política del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con los muballighin, con los sabios, los difusores del Islam en esos primeros tiempos, en que el profeta enviaba a los difusores a las distintas regiones de Arabia, a las sociedades idólatras, corruptas, olvidadas de Dios, distraídas, llenas de ideas falsas, etc., desconocedoras del monoteísmo y del Islam, pero sí con su fitra, con su naturaleza, para despertar la naturaleza innata e inculcar los conocimientos y prácticas verdaderas del Islam.
cómo era su metodología, cómo era su estrategia, cómo enfrentaban las situaciones, cómo gradualizaban, cómo iban, digamos, de lo más importante a lo menor, cómo se manejaban con la gente, qué era lo que le exigía a la gente, cómo intercambiaban, digamos, en una cultura politeísta, idólatra, su comportamiento. Esos son elementos de metodología del Tabligh que nos podrían ayudar y servir mucho a nosotros. Ejemplos que estén avalados por el profeta y Ahlul Bayt y el Sagrado Corán. Así que en ese terreno no hay mucha información. Yo pregunté a sabios destacados y no había sido el objeto particular de estudios de ellos, porque ellos viven en una sociedad musulmana donde los conocimientos básicos los refuerzan, los enseñan, pero van mucho más allá de los conocimientos básicos a todo lo que conforma la Sharia en la constitución de una sociedad islámica. La situación de ellos con relación a la situación que atravesamos nosotros es muy diferente. Así que es un trabajo por hacer, son investigaciones por hacerse. Y ojalá, inshallah, que con el tiempo vayamos aprendiendo cada vez más. El Islam se ha despertado, los musulmanes, el House ha recibido miles de estudiantes de todas partes y lo seguirá haciendo, inshallah. Y Dios nos dé el éxito para enviar más estudiosos e investigadores y religiosos con espíritu de Ruhani, de Talabé, de personas de House que realmente estudien en profundidad el Islam, lo practiquen y enseñen y difundan, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.